Bueno, hace tiempo, hace como unos cuantos años, ¿vale? Tuvimos un nacimiento, ¿vale? Ese nacimiento fue concebido en plena, bueno, fue concebido en plena pandemia, ¿vale? Y fue pues este primer brote, primer detalle que tuvimos, ¿vale? O sea, primer que crecía de algo que durante muchos años hemos ido compartiendo, hemos ido enseñando, que es la PNE, ¿vale? La PNE, para los que no sabéis lo que es la psiconumerología emocional, una psiconumerología profunda, ¿vale? Base 9 profunda, donde hablamos de diferentes niveles de comprensión del ser humano, diferentes niveles de comprensión de la patología, del comportamiento, incluso para, no solo para terapeutas, sino para personas que necesitan entender y comprender cómo funcionan, cuál es su estructura psiconumerológica, cuáles son aquellas heridas que traen desde el transgeneracional, cuáles son aquellas heridas que traen desde su infancia o incluso de su transpersonal, ¿vale? Entonces, toda esta herramienta, pues, dentro de las formaciones, pues bueno, ya algunos ya conocéis que tenemos esos tres pequeños bebés, ¿vale? Que uno de ellos, bueno, pues es lo que hoy vamos a destinar, que es los maestros de vida. Te voy a quitar el desenfoque porque no sé por qué está enfocado, ¿vale? Uno que son los maestros de vida, ¿vale? Lo que veis aquí, ¿no?, en la pantalla, aquí lo tenéis. Y después, pues el hermano menor, que sería los arquetipos. Ahora os explicamos un poquito de qué funciona todo esto. Y el otro es el libro que ya sabéis que son las huellas del destino, ¿vale? Que no es la formación, o sea, no os equivoquéis, es lo que te permite hacer la formación el libro. O sea, lo que yo tengo que aprender cuando entro en mi cero de la formación es lo que está en el libro, ¿vale? Todo lo otro, ¿vale? Ahí es donde hablamos pues, de los kármicos, subkármicos y hablamos de números especiales, hablamos de la psicomorfonumerología, hablamos de las formas de interpretar, leer, pues todo lo que son, pues, este mundo mágico, ¿no? Que son los números, más allá de siempre con los pies en el suelo, ¿vale? Porque yo considero que la numerología tiene una raíz, que es la raíz en la cual donde todas las cosas se sustentan, donde todas las cosas se definen, donde todas las cosas nacen y que forma parte del principio del universo, ¿vale? Por lo tanto, entender que el universo tiene un principio numerológico, ¿vale? La materia, los átomos, todo, la luz son frecuencias, el color son frecuencias, ¿vale? En realidad, a día de hoy, pues incluso podríamos definir, tenemos trabajos sobre virus y bacterias que trabajan con frecuencias, al final todos son números, ¿vale? Y quiere decir, pues al final luz y sonido es la medicina del futuro, ¿vale? Y ese luz y sonido está compuesto de números. Entonces, la forma de entender ya como pues esa parte psicológica, ¿vale? Pues eso hablamos de psiconumerología, ¿vale? El comportamiento de la parte psicosomática, de la parte conductual, pues todo esto nos trae este pequeño viaje. Entonces, como esto, hay muchos que ya lo conocéis, pero hay muchos que ya entrasteis, pues bueno, a lo mejor entrasteis en la escuela pues hace un año, hace unos meses, a lo mejor no habéis entrado. Los que estáis aquí nuevos, pues sois bienvenidos. Vale, acordaos que somos muy cercanos, estamos 24 horas, 7 días a la semana, menos cuando descansamos. ¿Vale? Así que podéis. Pero bueno, es que vamos a decir una escuela formada por un 5 por un 7 pues bueno, pues es una escuela que cambia, se transforma y que tiene una búsqueda elevada de verdad y siempre con los pies en el suelo, por favor. ¿Vale? Por eso intentamos entender las cosas. Entonces, bueno, en realidad, ¿vale? No sé, aquí hay gente que está haciendo el máster, no sé por qué está aquí. Hay gente que ha hecho el máster 3 o 4 veces, tampoco sé por qué está aquí. Hay gente que tiene las cartas y no sé por qué está aquí. Eso ya es vicio, ¿vale? Sí, dicen muchas veces que los números hablan, dicen que muchas veces que hay un número que habla del trabajo, muchas veces dicen que hay un número que habla del dinero, muchas veces dicen, hay gente que habla que hay un número que habla de la comunicación. En realidad, eso es mucho más profundo. O sea, no hay un número que te hable de algo concretamente. No es cierto. El dinero, pues lo podemos ver de los 9 números básicos en base 9 profunda, pues hablaremos de 6 7 números que hablan del dinero, por ejemplo.
Si vemos, por ejemplo, la comunicación, pues no es, hay más de un número que habla de comunicación, Ah, por ejemplo. Entonces, el trabajo. Entonces, al final, todo, no podemos, el número es un símbolo, el número es un arquetipo y, y nos pone en conexión con el inconsciente. O sea, tanto el inconsciente personal como el inconsciente colectivo, como el inconsciente transgeneracional y el transpersonal. ¿Vale? Por eso, cuando hablamos de la numerología, pues hablamos en principio pues, de muchos niveles de lectura. ¿Vale? Eh, a mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, yo a veces me aburro hacer numerología, entonces tengo que hacer más numerología. ¿Vale? Quiere decir, cuando siempre doy lo mismo, pues tengo que buscar hacer otras cosas nuevas. Y por eso, pues, los que ya nos seguís hace mucho tiempo, cuando yo decía siempre que la numerología solo sabemos el 15 o el 20%, y a día de hoy, pues, quizás estamos en el 25 o 30%, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues bueno, quiere decir que es como la astrología. Esto, la astrología es algo infinito casi, ¿vale? Pero bueno, para los que no conozcáis todo esto, pues aquí tenéis lo que son los maestros de vida, ¿vale? ¿Qué queríamos? Por qué maestros? ¿No? Porque al final tenemos una escuela, ¿vale? Si alguien pensaba que cuando dejaba el instituto, dejaba la universidad, iba a dejar de estudiar y aprender, ya sabéis que eso no funciona así, ¿vale? En la vida siempre tenemos grandes escuelas, grandes sí, ciclos, bueno, arriba comprado, pero ahí, es que eso, está como doble. y tenemos un micrófono que está ahí, de Charo. Vale, entonces tenemos esos grandes maestros, ¿vale? La vida está llena de maestros, la vida está llena, a veces un maestro puede ser un hijo, un maestro puede ser una pareja, un maestro puede ser, pues, un momento de vida, ¿vale? Al final, como decía un amigo hace poco, quizá esta mañana decía esto, ¿no? Que hay momentos, o sea, en la vida, o sea, van a haber cambios, ya estamos viendo cambios reales y que va a haber quizá momentos no difíciles, pero sí con dificultad, ¿vale? Para muchos. Pero esos momentos de dificultad son momentos de aprendizaje y son oportunidades, ¿vale? Oportunidades para dejar de hacer lo que hacemos o como éramos, para ser lo que realmente tenemos que ser. Entonces, esos maestros, aquí tenemos pues, esos números. Los números son maestros, ¿vale? Quiere decir, porque se van a presentar no solo en fechas, no solo en mi fecha de nacimiento, no solo en mi nombre, sino en conjunciones, en dinámicas, en relación. Y por tanto, los números forman parte de una llave a nuestro inconsciente, ¿vale? Quiere decir, desde el principio de la humanidad, ¿vale? Vamos a decir, desde el principio de las culturas, ¿vale? Y todas las culturas han tenido una forma de acceder, ¿vale? De buscar una respuesta más allá del momento, ¿vale? Y ahí es el principio donde los oráculos nacen, ¿vale? Un oráculo es una forma de acceder, o sea, podemos ir al templo de Delfos, ¿no? A buscar una respuesta. Podríamos buscar en las estrellas, en el movimiento de los planetas para entender, por ejemplo, esas respuestas. En el movimiento, podríamos buscar una respuesta en el fondo de una taza de café, por ejemplo, ¿no? Al final son formas. Por lo tanto, esto no es, o sea, y el tarot, al final también es una forma de oráculo. O al final son mancias, en realidad, ¿no? También al final, pues, puedo leer la mano, interpretar. ¿Vale? Yo cuando leía a mano, cuando era muy joven, ¿vale? Pues también era una forma de acceder, pues, al inconsciente de la otra persona. Pero, bueno, entonces, esto que veis aquí, ¿vale? Es un trabajo también que, también gracias a Samuel, también gracias a Pamela, ¿vale? Pamela principalmente ayudó y hizo gran parte de todo el trabajo, toda la interpretación de lo que es las cartas de los linajes, ¿vale? Como tal. Hay que decir que tuvimos que hacer varias veces esto porque no sé si fue karma o dharma o sacrificio, ya no lo sé. Perdimos unos cuantos archivos varias veces, ¿vale? Pero bueno, eso hizo que a veces si no hay la resistencia también te encuentras en el camino de resistencias que al final tienes que superarlas. Pero bueno, pudimos crear esas cartas, unas cartas que van más allá, ahora explicamos un poquito cómo funcionan, ¿vale? Son cartas, no son cartas tan interpretativas como los arquetipos, ¿vale? Los arquetipos son puro símbolo.
esto va más de significados, va más de mensajes. Entonces, no eran, es una, lo que es un mazo, ¿vale? O sea, lo que son los maestros de vida se dividen en diferentes mazos, ¿vale? Para que entendamos. Palos, eso, exacto. Un mazo que se divide en diferentes palos. Gracias, Jorge. Llevamos todo el día dando clase, así que también, ¿vale? Entonces, la idea cuál era es traer al mundo algo que pudiese ayudar tanto para terapeutas como psiconumerólogos, como gente que estaba interesada en numerología y también, pues, incluso gente que pues no conocía nada, pero fuese fácil, ¿vale? Por eso las cartas tienen su mensaje realmente en todo esto. Entonces, ¿qué quisimos? Hacer una herramienta terapéutica, ¿vale? Una herramienta terapéutica transformadora, ¿vale? Que nos diese, pues, una solución, ¿vale? Y no solo una solución, que nos diese, pues, también, pues, nos hablara, nos permitiera hacer una lectura más allá de la situación. Quiere decir, ahí vamos a ver diferentes tipos de tiradas, ¿eh? Pero para que entendamos, tenemos 5 palos. Bueno, aquí pone 5 mazos, pero era la primera vez que hacíamos unas cartas, ¿vale? Al final también era nuestra escuela hacer esto, ¿vale? Este aprendizaje. Y por eso también gracias también al aporte de Samuel, que también nos ayudó mucho en el diseño y todo, pues esas maestros de vida, pues tenemos 5 palos, ¿vale? Lo que es los conflictos, ¿vale? Entonces ya os podéis, de que sin hacer spoiler, ya sabéis de más o menos de qué puede ir. ¿Vale? Por lo tanto, es un palo que nos va a hablar de los conflictos y por tanto, quizá un tipo de conflicto que no soy consciente, ¿vale? En este caso, quizá es un conflicto que no estoy percibiendo, no me estoy dando cuenta, yo creía que la culpa tenía el otro, yo creía que siempre tengo mala suerte, por ejemplo, ¿vale? Pero en realidad eso te va a hablar, es que hay un micrófono abierto, no puedo apagarlo, no sé quién es, nos No hablaría. funciona y yo voy Sí, apagando, no puedo vale. apagar. Vale, pues te voy a dar el anfitrión. Vale, ahora no sé si te he puesto anfitriona o confitriona, no lo sé. Vale, entonces, digamos, ¿vale? Pues teníamos un palo que nos va a hablar de esas posibilidades, ¿vale? Y como, ¿y qué conflictos? Claro, aquí el tema es qué conflictos. Bueno, entonces quisimos dividir los conflictos en esos símbolos, ¿vale? Conflictos del uno, conflictos del 2, conflictos del 3, conflictos del 4, conflictos del 5, conflictos del 6. ¿Y qué quiere decir? Pues claro, un conflicto del uno es un conflicto de no tengo derecho a actuar o no tengo derecho a existir, por ejemplo. O hay algo que me impide actuar o hay algo que me impide ser, por ejemplo. Entonces, de cierta manera, a través del conflicto, yo puedo empezar a tomar conciencia de lo que me está pasando, por ejemplo, ¿vale? Si yo tuviera un conflicto que estuviese relacionado con el símbolo, o en este caso con el número, en este caso con el arquetipo, por ejemplo, del 5 y lo veremos también, quizás es un problema de autonomía, quizás es un problema de independencia, quizás es un tema de violencia, de agresión, por ejemplo. O que aquí no está, pero quizá la herida del 5 es la traición, por ejemplo. Entonces yo estoy viviendo un conflicto donde me estoy sintiendo traicionado, por ejemplo. Eso perfectamente podía, y así, este palo de conflictos, para que veáis, porque esto no hablamos de 9 cartas, aquí hablamos tenemos un gran abanico de, de conflictos, ¿vale? O sea, tenemos 4 cartas por cada número. Quiere decir 4 cartas del uno, 4 cartas del 2, 4 cartas del 3, 4 cartas. Y así, esto nos lleva a tener, en este caso, pues tenemos esas 36 posibilidades de conflictos. Y dentro de cada carta, ¿vale? Lo que tenemos aquí es, por ejemplo, una serie de posibilidades, ¿vale? Quiere decir, la carta viene con una descripción. Que normalmente, cuando la persona la escoge, la saca, esto va a resonar o puede resonar con la historia de la persona. Si no resuena, puede ser que el conflicto sea inconsciente. ¿Qué quiere decir? La persona no está en que el problema es del otro, la culpa es del otro, la situación no va por aquí, no, esto.
Pero yo muchas veces incluso, pues esto, tú puedes hacer una tirada de cartas, puedes hacer una lectura y le mandas la foto, porque a veces puede ser que la persona tome conciencia un poquito más tarde, ¿vale? Es como si ahora estamos haciendo un directo y hay alguien que nos ve un poquito retardados, ¿vale? Pues a veces hay personas que van a tomar conciencia un poquito más tarde. Ese es uno de los palos. El segundo palo es el que va a hacer referencia a la casa. Esto, en principio, ya es algo que los que hacéis numerología ya sabéis de qué va, ¿vale? Quiere decir, igual que en astrología tenemos 12 casas, en numerología tenemos 9 casas, ¿vale? Quiere decir, aquí hablaríamos, por ejemplo, de la casa en relación al uno, por ejemplo, la casa el 2, ¿vale? El 3, ¿vale? Aquí, ¿qué estaría hablando? Aquí estaría hablando del contexto. ¿Dónde yo estoy viviendo ese conflicto? A lo mejor estoy viviendo en la casa 2, que es la casa de la pareja, la casa de las emociones, la casa del afecto, quizás la casa de la economía o de la liquidez, por ejemplo. Entonces, quizás estaría viviendo desde ahí. O sea, imagínate, estoy viviendo un conflicto de uno, que es un conflicto de no tengo derecho, en relación a mi economía, que es la casa 2. Después ya vemos si alguien me estaba pensando, no, no, el dinero es la casa 8, sí o no, porque el dinero para prosperar es la casa 8, pero a nivel del inconsciente, y todo el mundo es lo mismo, afecto es igual a dinero. ¿Sí? Si yo no he tenido afecto de pequeño o no he sentido el afecto, el cariño, puedo tener la impresión de que no merezco tener dinero. Es, es una, es una pieza, es un puzzle que encaja dentro del inconsciente. Entonces, no hay un número para el dinero, ¿vale? Pero a lo mejor tengo un problema, no puedo ser yo, no puedo tener una economía, no puedo tener una pareja, no tengo derecho, porque el conflicto del uno es la negación, ¿vale? Sí. Bueno, en principio podría haber ese conflicto, ¿vale? Ese posible conflicto, ¿en qué casa está? ¿En qué casa lo estoy viviendo? Luego podría haber, por ejemplo, claro, más allá de esto, ¿vale? Podría, claro, ¿de qué me sirve? Ah, si yo sé el conflicto y sé dónde me está afectando, quizá eso ya lo sabía. Bueno, pues quizá te está dando una profundidad que no conoces. Acordaros que a quien más le cuesta ver el agua es el pez. Entonces necesitamos de alguien que nos permita ver el conflicto que me está impidiendo avanzar, que me está impidiendo cambiar las cosas. O sea, yo voy a terapia, ¿no? Y si puede ser voy cada semana, soy un poco adicto, ¿vale? Pero hay que hacer terapia, hay que hacer cambios, ¿vale? Como dice un gran amigo mío, sabio, gallego, que le gusta mucho el pulpo, ¿vale? Sin cambios no hay cambios, ¿vale? Eso es una filosofía brutal de la vida. Pero bueno, ¿qué pasa si ese conflicto está más allá de mi conciencia? Entonces aquí entran lo que hizo Pamela. Pamela hizo un trabajo, ¿vale? Muy, muy importante, que es el trabajo de los linajes, ¿vale? Ese trabajo de los linajes que no está en ningún manual, no está en el libro, ¿vale? Si lo quieres, ni lo vamos a enseñar en el curso, está aquí, ¿eh? Un día lo va a hacer. Esta parte os la va a dar ella, los que estéis en el máster. Pero quiere decir los linajes. ¿Qué son los linajes? Pues los legados, los mandatos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que es el mensaje inconsciente de tu transgeneracional, ¿vale? Que desde 2, 3, 4, 5, 6, 7 generaciones puede ser que esté generando que tú estés viviendo lo que estás viviendo. Y entran los linajes. ¿Pero qué quisimos? Darle la misma dimensión, no quedarnos con, esto es una frase, tal, 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 tal. Es realmente, es decir, ok, ¿qué es un linaje 5? ¿Qué es un linaje uno? ¿Qué es un linaje 4? Entonces, si sabemos que el 4 es la memoria de carencia, es la herida de carencia, ¿vale? Y es el miedo a no tener. Si yo tengo un linaje 4, es que quizá tengo una memoria de alguien que perdió todo y por tanto no tengo derecho a tener para no perder todo, por ejemplo. Entonces, quiere decir, por ejemplo, vamos a leer una carta 4.
¿sí? Para que veáis este trabajo que hizo Pamela, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, ¿vale? Para que veáis lo que sería, no sé. Sí, imaginaos, vais a leer la carta, ¿vale? Sí, la vais a leer vosotros porque sé que la estáis viendo bien, porque tengo otra pantalla. Quiere decir, el 4 es una memoria de trabajo o memoria de clan, porque sabemos que el 4 es el transgeneracional, el 4 son las raíces. Por lo tanto, ¿qué nos estaría si saliera esta carta, ¿qué nos estaría diciendo? Que nuestra situación, nuestra vivencia, nuestro contexto actual, ¿vale? Hay una memoria, ¿vale? Sí, que por haber perdido, ¿vale? O el no haber tenido un hogar, te hace vivir en un control, en una exigencia, en en una supervivencia. Porque el comportamiento o lo que estás viviendo quizá es una respuesta de compensación a lo que pasó. Pero, por ejemplo, esta carta va mucho con el hogar, ¿vale? Quiere decir con las tierras. Por tanto, aquí podría ser también que la memoria de una ausencia de hogar te sitúa en una falta de desprotección y una falta de seguridad emocional y material. Y tú no sabes por qué tienes miedo. Tú no sabes por qué tienes que trabajar 16 horas al día. Tú no sabes por qué, aún teniendo dinero, no sabes disfrutarlo. Y vives así. ¿Por qué? Porque es una memoria. Y las memorias nos definen, o al menos nos quieren definir en muchas ocasiones. Entonces esto sería una lectura. Ok, tengo un conflicto de uno que me afecta a la casa 2, que tiene relación con la abundancia, porque el arquetipo de la vida es el arquetipo materno. Entonces, ¿qué grabo yo en mi concepción? ¿Qué grabo en mi lactancia con la vida? Por ejemplo, ¿qué me daba? Si mi madre no me daba, pues yo he grabado que la vida no me da. Si yo tenía una madre fría, o a veces fría, a veces caliente, voy a grabar que la vida es a veces fría, a veces caliente. Es matemática, son las matemáticas del inconsciente. ¿Vale? Entonces, pero eso que estoy viviendo ahora viene de una historia transgeneracional. Entonces, lo que hacemos es, en una tirada básica, es sacar conflictos, sacar casas, sacar linaje. ¿Vamos bien, Pamela? Muy bien. Sí. Luego, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todo inconsciente tiene sus trampas. Quiere decir, o mejor dicho, todo ego tiene su trampa. ¿Vale? Una de las principales trampas del ego es es hacer lo que haga falta para no cambiar, para no dejar de existir. Porque el conflicto principal del ego es la identificación. ¿Sí? Eso por ahí pasamos todos. Quiere decir, yo no soy lo que hago, yo no soy lo que tengo, yo no soy, ni siquiera, yo no soy terapeuta, yo no soy médico, yo no soy, lo puedo ser, pero no soy. ¿Vale? Entonces, el yo no quiere cambiar. Entonces, podemos tener trampas. Por ejemplo, ¿sí? Una trampa puede ser el orgullo. Por ejemplo, si tenemos una carta, aquí, por ejemplo, vemos en este caso, aquí, por ejemplo, veis las trampas del uno, que sería más con el yo, con el orgullo, con la soberbia, con el egoísmo, con la impaciencia. Pero, por ejemplo, una trampa del 4, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, el debo y tengo que hacer. Por ejemplo, la obsesión por el trabajo, la obsesión por el orden, la avaricia, ¿no? Estas son cositas que estarían muy relacionadas son bloqueos que la persona puede tener. Y luego, por último, tenemos el último palo, que aquí tenemos las soluciones. Aquí hemos querido que hayan muchas soluciones, abundantes, ¿vale? Estas soluciones también van por esos arquetipos. Soluciones uno, soluciones 2, soluciones 3, soluciones 4, principalmente. Pero, por ejemplo, ¿vale? Y cogemos una carta
imagínate que la solución a todo este problema mm, de existencia, permiso, problema económico y la sensación de falta de hogar, pues a lo mejor nos saldría una solución 6. Los que ya sabéis numerología, el 6 es el amar y ser amado. Por ejemplo, es el cubrir tus necesidades. Por ejemplo, es la capacidad mm, de confiar, por ejemplo, en ti. La capacidad también de expresar ese amor, esa ternura que quizás no recibiste, pero hoy sí puedes dártela en vez de reclamarla, por ejemplo, en este caso, en vez de quejarte. Entonces eso sería una solución, por ejemplo. Eso sería una tirada básica. Pamela dice por el chat, si la fase de los conflictos de linaje y las soluciones fueron bajando cada vez, sí. Pamela, en aquella época hacíamos, bueno, no hacíamos, seguimos haciendo muchos viajes, pero en aquella época viajábamos mucho en AVE, mucho, mucho, mucho. Entonces el coche de silencio era el momento clave, ¿vale? También, cuando se podía viajar, ¿eh? Luego, ¿vale? Por tanto, eso sí un ejemplo de tirada. Conflicto, casa, linaje, trampa, solución, ¿vale? Por ejemplo, eso es una tirada básica. Dentro de esas que serviría para resolver una temática, ¿vale? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenéis las cartas de las casas, ¿vale? Que son muy bonitas, la verdad. Sí. Cuando no había inteligencia artificial. O sea, esto es muy importante, ¿no? Porque al final también todas estas imágenes fueron trabajadas, ¿vale? Y lo mérito es que cuando no había, ¿vale? Así que eso también tiene su qué, ¿de acuerdo? Vale, las trampas aquí, por ejemplo, tenéis todas esas trampas, ¿vale? Y después aquí tenemos también aquí son los conflictos, bueno, para que veáis un poquito cómo son las cartas. Vale, dentro de esto, para que veáis también, a ver si se me abre esto. Eso tiene una tirada uno. También se podría hacer, por ejemplo, otros tipos de tiradas. Por ejemplo, en el pasado, ¿no? ¿Qué conflicto, qué memoria transgeneracional y qué solución tenía o podría tener, ¿vale? En el presente, pues qué conflicto actual, qué memoria transgeneracional, ¿vale? Me está afectando en este momento y qué solución puedo tener. Y en el futuro, ¿vale? ¿Qué conflicto, ¿vale? Me tengo que enfrentar, ¿vale? Esto al final es un presente-futuro en una posible línea temporal, ¿vale? Los que entendáis esto, pues ya me entenderéis, ¿vale? Que al final no hay un solo futuro, sino es una posibilidad de futuros, ¿de acuerdo? Pues esto sería en función de cómo está tu biocampo, en función de cómo tú estás, ¿vale? Pues la tirada va en función de esto. Esto pasa con todo, ¿eh? Si tú, por ejemplo, tiras el tarot ahora y al cabo de un rato y ha cambiado tu estructura energética, pues va a cambiar también la tirada, ¿vale? Pero siempre esto va en función de esa resonancia. Para la tirada más completa, podemos mirar pues todo, ¿vale? La tirada básica, pero en pasado, presente, futuro, ¿vale? Para los que hacéis numerología, pues podemos hacer una tirada de inclusión, ¿vale? O sea, tirar las 9 cartas, o sea, levantar la inclusión con las 9 casillas, o sea, casa uno, casa 2, ¿vale? Por ejemplo, y a partir de ahí ver en cada casilla qué conflicto tienes. Casilla uno qué conflicto tengo, casilla 2 qué conflicto tengo, casilla 3 qué conflicto tengo, y luego, pues, incluso eh, ver, por ejemplo, aquí podemos mirar incluso el transgeneracional, incluso las soluciones, todo eso, ¿vale? Que no tiene por qué ser casa uno conflicto uno solución uno, porque así no funciona el juego. Que si tú puedes tener un conflicto de casa uno, que es el reconocimiento, es la identidad y es el tener un lugar en la vida, por ejemplo, un conflicto de lugar es un conflicto de uno, pero que te salga, ¿vale? En la casilla uno, por un problema de lugar, un problema de reconocimiento, te salga un conflicto de tres, ¿vale? El tres es la comunicación, es la expresión, es el ser visto. Entonces, si yo traigo un conflicto de tres, donde no puedo expresar, donde no puedo ser visto, donde no se me ha que en la infancia no se me ha dado
no he sido considerado ni sido visto, pues quizá eso lo estoy arrastrando a la casilla uno, por ejemplo. Pero imaginaos que la casilla 5 es la casilla de la sexualidad. Es cierto, esto a estas horas, pues, si alguien despertamos ahora diciendo sexualidad, ¿vale? Pues sí, pues a lo mejor la casilla, igual que la casilla 2 es la casilla de la pareja, la casilla 5 es la casilla de sexualidad. Pero la sexualidad no es solo sexo. La sexualidad está en las hormonas, está la potencia sexual. Y con la potencia es la potencia del guerrero, es la potencia de conquistar, es la potencia de cambiar la situación en la que estoy. Entonces, los conflictos de potencia nos hacen perder la capacidad de hacer cambios, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, potencia tenemos todos, ¿eh? Hombres y mujeres, lo que llevamos y traemos conflictos con la potencia, que nos impiden y nos bloquean el cambiar las cosas y el acceso al futuro. Por lo tanto, no es casualidad que el eje de la potencia es la casilla 2, que es la madre, la casilla 5, que es la sexualidad y las hormonas, ¿vale? Sexuales, y la casilla 8 es el futuro, es la prosperidad y es el linaje de sangre. Eso no es casualidad. Quiere decir, Hellinger decía que una madre tiene que entregar el hijo al padre. Cuando esto no sucede, el hijo, hija, ¿vale? No tiene acceso al futuro y no tiene acceso al guía. Entonces la persona no sabe qué hacer, la persona está perdida, la persona no tiene la capacidad ni la potencia para cambiar nada cuando hay un conflicto a este nivel. Entonces, podríamos, a ver si me están ocurriendo más cosas, Pamela. Sí, sí, qué bonito hacer esto, ¿vale? Pero para los que estáis en la formación, en psiconumerología, sabemos que hay ejes. Vale, yo soy Luis, que tú eres repetidor, profundizador, mejor dicho, ¿vale? Hay ejes. Entonces, en un eje, el eje de la potencia o el eje del trabajo, tú puedes mirar cuáles son los conflictos, por ejemplo, inconscientes. Cristina, llegarás dentro de poco, no te preocupes. Te falta muy poquito. Estamos en psicopatologías, ¿vale? Bien, entonces, es nuestro bebé que ya tiene, ¿cuántos años, Pamela? ¿Cinco, cuatro? No me acuerdo ya cuántos años tiene. Mientras no tenga La pandemia, ¿no? pandemia, más o menos. Cuando terminó la pandemia, creo. Lo publicamos ahí, entonces hicimos... o- Bueno, ahora tenemos la segunda edición, ¿vale? O sea, ya la segunda edición y por tanto debe tener pues, sus 4 añitos o 5, no sé, ya no me acuerdo ya, ¿vale? No es adolescente aún, ¿vale? Aún está creciendo, está creciendo. Vale, entonces, hay gente que... Tenemos un vídeo muy bonito. Mira, he visto a Gisela por aquí. Ay, bonita, sí. Que estábamos dando una clase en directo y le llegó justo en ese momento en Colombia. O sea, llegó de España a Colombia. Qué bonito. No sé qué en vídeo está, pero está grabado. Está grabado. Sí, sí, hago una clase de esas que hicimos en aquel momento. Me recuerdan, profe, qué bonito. Sí, siempre te recuerdo, corazón. Siempre te llevo en el corazón. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña tirada. No sé si cómo esto va a salir, pero vamos a ver. Como hemos tenido toda la tarde para preparar la clase. A ver, entonces vais a ver. Ah, tenemos aquí las cartitas. Bueno, entonces, veis en una cámara, ¿veis aquí? La otra me veis aquí, ¿no? Creo. ¿Me veis en la otra? Perfecto. Vale, entonces, bueno, tenemos a alguien que quiere una tirada que está aquí. ¿Vale? Tengo dos. Madre mía. Pues yo creo que voy a hacer uno, ¿eh? La otra te la hago en privado. Vale, Cristina, ¿no? ¿Tienes algo? Sí. Pues tienes que venir y coger. ¿Vale? Vale, entonces Cristina se va a sentar un poquito a mi lado. ¿Jaume ha anclado tú en Sí, el de... me anclo. Pasa que no es el perfil bueno, ¿eh, Pamela? No, pero el de las cartas, a ti no, a las cartas. Ah, vale, bueno, las Para que dos, porque se vean así está. grandes. Salga. Sí, muy bien. Vale, entonces, vamos a hacer una tirada básica, si quieres, vas a coger, ¿vale? Vas a pensar o evocar o conectar con eso, ¿te parece? Sí.
¿de acuerdo? Y vamos a hacer algo especial, ¿vale? Porque yo sé que estás en un momento especial, Mm. ¿vale? ¿Te parece? Es quizás una intuición, ¿vale? Sí. Vale. ¿Cuál es el conflicto? Piensa en el conflicto que tienes que traspasar, que era de tu madre. No sé si tiene que ver con la madre, pero lo que pensaba era el tema de tener siempre dudas de Ah, todo. bueno, vamos a ver. Y bueno, esas dudas han cambiado después de estar permaneciendo mucho tiempo y se convirtió en inseguridad, ¿no? Es decir, no acabo de ver la seguridad, ¿no? Es decir, sobre todo las cosas que me gustan para yo hacerlas, es como siempre hay como tirar para atrás. Vale, ok, pues vamos a hacer una tirada especial, ¿te parece? Vamos a sacar una carta en el conflicto que viene de tu madre, ¿vale? Aunque se haga desde el conflicto, y después una carta con el conflicto actual que estás viviendo, ¿vale? ¿Te parece? Sí, Venga, va. Entonces sacas un conflicto y sacas otro conflicto. Primero el de tu madre. la boca arriba. Sí, sí, O puedes ponerla aquí, ¿vale? Luego, y otra. otro conflicto. La otra que es la tuya, Ah, vale. ¿vale? Entonces, tenemos esto aquí. Mira, está todo planeado, ¿eh? Mira, aquí, vamos a tener aquí. Ahí, un poquito más. ¿Vale? Entonces aquí tenemos las dos cartitas, ¿vale? Entonces sería un conflicto 9 y otro conflicto 8, ¿vale? Ahora vamos a ver cuál es la memoria transgeneracional. Vale. ¿Se puede decir? Venga, va, tú No sé, mandas. sé que Sí, sí, no pasa nada. Vamos a buscar la memoria transgeneracional que tu madre vivió o tenía, ¿vale? En relación a todo esto. Y después la memoria transgeneracional tuya. la pongo aquí. Sí, vale, ok. Entonces aquí, mira, tenemos el conflicto que su madre vivió. De entrada tenemos un conflicto 9 y eso es una memoria transgeneracional 6. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿vale? Y luego, conflicto de linaje, ¿vale? Actual, con todo este tema que me comentas, ¿vale? Bien, ahora vamos a ¿en qué casa te está tocando? Tenemos que hablar del contexto, porque el contexto define el texto. Ya que sería una Una carta. cartita para ti. Estás nerviosa, ¿no? No, no, frío. Bueno, sí, No estoy frío. sí, Está de temperatura bien, empezando a hacer frío. quizá no estás tan. Ya sabéis cuál es el arquetipo del frío, ¿no? Está muy mal aquí. A ver si tiro una carta hoy. Ah, ¿Vale? Y ahora vamos a sacar, ¿vale? La solución. no hay ninguna trampa. Vamos a meterla así. Ah, no vamos a sacar Nada. trampas. Hostia. Dice Ani por aquí. Bueno, o sea, Ani es una fan, ¿vale? Del oráculo este. Creo que lo ama más que nosotros. Creo que es la padrina. Vamos a declarar la padrina, ¿vale? La solución o no. Vale, y vamos a hacer una cosita más. Vamos a sacar otra casa que va a ser la casa de la solución. Esto al final es algo creativo, ¿vale? No es esto, hay que hacer todas las cosas. O sea, damos una forma estamos inventándonos una tirada un poquito. Vale, ok. Espera, voy a esto. Muy bien. ¿Te ha gustado eso, Ani? Madrina, más que padrino. Madrina, sí, es que a veces cambio las cosas, ¿eh? Ana la madrina y Sebi el padrino, porque Sí, Sebi a todos los lados que va, a todos los la retiros. lleva. Sí, sí, se va a hacer un curso y saca nuestras cartas, así que y después nos llama a todo el mundo por esas cartas. Bueno, vale, vamos a intentar interpretar, ayudar, ¿vale? O sea, la idea es esta.
¿Estás bien? Sí. Ok. Vale, aquí ¿qué nos habla? ¿Vale? Eh, ¿Vale? Tenemos un conflicto 8, ¿vale? Entrada. Vale, no se ve ahora aquí. Esto es un conflicto 8, ¿vale? ¿El 8 qué es? ¿Vale? O sea, aquí hay un conflicto de, para ser yo necesito dominar y mandar, ¿vale? Madre mía. Quiere decir, o sea, para ser yo, para sentirme segura, necesito tener quizá el control, quizá Mm. mostrar que estoy por encima, dominando, ¿vale? Eh, Aquí tienes una carta 8. Esta carta habla de sexualidad. Esta también habla de sexualidad. Aquí tenemos un linaje, ¿vale? El linaje 5. A ver si puedo que se vea. Oh, ahí. No es tan fácil acercarlo. A ver aquí, ¿vale? No sé, se ve borrosa un poquito, me muevo. Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? O sea, digamos que el 5 aquí te habla de memoria de sexualidad y potencia del transgeneracional. Dice la memoria de madre con muchos hijos donde no pudo vivir te envuelve en problemáticas, ¿vale? A nivel sexual. La memoria de encierro te deja sin derecho a respetar tus principios y sin libertad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la asociación que se hizo en relación a la sexualidad en el transgeneracional no tiene por qué ser tu madre, puede ser, Mi madre siempre se quejaba de que no podía salir, se veía muy esclava con el tema de los hijos. Sí, parece que dice algo de ahí. ¿sí? Sí. Bueno, pues eso está muy bien. Si vamos a ver, por ejemplo, ¿vale? Y cambio su conflicto, un conflicto 8 es que yo me tengo que imponer Mm. para ser respetada, Sí. ¿vale? Y tengo que ser una hembra alfa, lo pone, ¿eh? Sí, sí. Sí, ¿vale? Tengo que luchar, ¿no? Tengo que estar en cambio, y esto es algo que está afectando a tu casa 9. La casa 9 es la casa de la espiritualidad, ¿vale? Es la casa del servicio, la casa de la entrega. Yauma, incluso lo que ella ha comentado, ¿no? El que quiere hacer las cosas, pero se viene atrás, ¿no? Que también es la casa de experimentar, ¿no? De poner Claro, en práctica aquello, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Mm. Cómo ha hilado todo esto. claro, Muy el bueno. 9, el 9 habla de experiencia, ¿vale? Es salir al mundo, Sí. dejar de esconderme, por ejemplo, ¿vale? Eso es la casa 9. Entonces, con la casa 9 está bloqueada, hay una incapacidad para poder experimentar aquello que quiero. En realidad, la casa 9 es la casa de la gestación, la casa del embarazo, por ejemplo. Y si vamos a ver qué es lo que, honrando un poquito a tu madre, qué es lo que tu madre vivió, ¿vale? Aquí nos habla de un conflicto 9. Un conflicto 9 es que yo tengo que sacrificarme para que los demás vivan. Yo tengo que dejar de ser yo para que los demás sean, ¿sí? Y aquí habla de una incapacidad de tu madre de experimentar la vida, por ejemplo. Una incapacidad de experimentar la vida, una, un exceso de pensamiento, rumiación, de obsesión que impedían a tu madre poder sentir. Y Sí. acuérdate que esto hemos dicho cuál es el conflicto que estaba en tu madre que tú tenías. Ah, sí, eso. Está en el conflicto Del que, que, 9 de que la tengo casa. que traspasar de mi madre. Sí. Que lo tengo en la casa 9, te refieres, No, ¿no? ¿qué traes? De rumiar y de todo eso. Claro, claro. Ahora reflexiono, yo no rumio. Bueno, ahora reflexionas, has mejorado. Sí, 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 sí. Y habla mucho de irte, desconexión, ¿vale? Vivir en otro mundo,
Bueno, sí, eso lo hacía mucho de pequeño. para no enfrentarse a la realidad. ¿Sabes cuál es la patología? Ah, ¿Cuál es la patología para no querer ver la realidad o no querer recordarla? ah, mira, no pasa nada. El Alzheimer. El Alzheimer. Ah, vale. ¿Sí? Eso es cuando quiero olvidar mi vida, quiero olvidar mi Sí. pasado, quiero olvidar quién Mi soy. madre tenía demencia senil. Ujú. Ok. Sí. Y luego hemos preguntado sobre la memoria transgeneracional que ella traía. Entonces, la memoria 6 es la memoria de no ser amada en la familia, Mm, que te deja sin derecho a ser amado y o a ser deseado. O sea, quiere decir, si yo vengo a la vida sin ser amado, ¿vale? Voy a interpretar que no hay derecho de ser amado, de recibir. Sí, eso he visto a mi madre en estos días, que creo que eso ella lo ha vivido. Claro. Y luego aquí también habla, esto puede ser una, dos o las dos, de un acontecimiento traumático de separación o fallecimiento en la familia que te posiciona en el derecho de no tener tu propia familia. Mi madre vivió de que su padre y su madre se casaron de nuevo y tiene hermanastros. Puede ser por ahí. Ujú, puede ser. Y era pequeño. ¿Te resuena un poquito todo esto? Sí, se relaciona. Sí. Vale, ¿cuál es la solución que nos da esta tirada o el oráculo? Vale, nos dice, sí, la solución es una solución uno. Vale, la solución uno es muy fácil, ¿sí? ¿En serio? Ser tú, ¿vale? Sí, es afirmar tu identidad a todos los niveles, como madre, como esposa, como hija, en tu profesión, ¿sí? Entonces aquí la solución pasa por posicionarte, pasa por verte, pasa por darte ese lugar, para dejar de estar en esta lucha, ¿vale? En este sacrificio, ¿vale? Y en esta desconexión. ¿Cuál es la casa que se plantea como solución? La casa 7, ¿sí? La casa 7 es la casa del crecimiento espiritual, del aprendizaje, ¿vale? De la sabiduría. Estoy, ahí estoy, además es de aquí. Yo tengo casa, tengo un sitio en casa 9. Claro, ella dice que tiene un 7 en casa 9. Bueno, dice. Bueno, eso sería una tirada. Quiere decir que es eso que nos está planteando de miedos, dudas, a querer hacer algo o de inseguridad en muchas situaciones de su vida. Claro, ¿de dónde le viene? Hay una parte importante que son de las vivencias y conflictos que tuvo la madre y otra de cómo ella se ha hecho para sentirse segura, porque claro, tengo que ser más fuerte, no puedo dejar que el otro pueda ser, en este caso. Y aquí esta memoria transgeneracional que tiene que ver con la potencia de vida. ¿Sí, Cristina? Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, preguntitas. No sé si tienes alguna preguntita. Hemos hecho esta pequeña interpretación. ¿Y es una fotito? Sí, sí. Vale, Viviana, dime. A ver, por aquí que vemos. Tengo Abro una. el micro. Ah, venga, sí, más Es que fácil. le he escrito, no sé si lo quiere, te la he escrito la pregunta, pero no sé si era de cuando estabas explicando. Ah, sí, eso es un principio de Hellinger, ¿eh? Es un Ah, principio de Hellinger, pero es un principio del inconsciente. vale, porque como has Entonces, dicho, de no entregar el hijo, o sea, de no entregar el hijo al padre. claro, si la de- madre tiene una visión en su inconsciente de que el padre es un padre peligroso, Ah, de que es un vale. hombre y ella Ah, vale, tiene entiendo. un prejuicio sobre el hombre, inconscientemente va a proteger a su hijo.
y no lo va a entregar al hombre. Ah, vale. O sea, no es tanto físico, sino es, claro, porque yo te estaba preguntando por qué es un abandono. Entonces quizás sí que estás entregado, pero luego al abandonar tú, o sea, la madre quizás sí que puede actuar así, como dices, de Claro, protección. de Vale, protección, pero si hay un abandono del padre, en la claro, memoria de la madre es un padre que abandona, entonces en su memoria nunca lo va a entregar al padre, cuando sí claro, tuvo un padre. vale, Y ella vale, la vida. Y ella, pues no se va a poder abrir. vale, vale, Es esto que vale, actúa a vale. este nivel, pero actúa a un nivel profundo, o sea, aquí tenemos un hecho, una realidad, pero esto está en el inconsciente de casi todas las madres, porque ¿Vale? en el inconsciente de todos los clanes hay una memoria de que el hombre no está cuando tiene que estar, o que hay un Claro. hombre que utiliza la fuerza, la violencia, en vez de proteger, es para otra cosa. Es que este ejemplo es mi ejemplo, soy yo. Mi hijo tiene 39 años y va perdido aún, ¿sabes? Claro, porque no tiene un padre, no tiene Porque un... yo no le, o sea, me ha pasado esto a mí, entiendo. Sí, sí, Y sí. yo no lo he entregado, no lo he entregado. Pero cuando no hay un padre, siempre hay otro padre. Sí, tiene un padre referente que fue mi segunda pareja, Sí, que no le hice de padre, pero bueno, no sé. O el abuelo quizá también, ¿no? sí, pero aún así, cuando no hay un padre, hay otro padre. Porque Vale, el principio de un padre es enseñarle al hijo el camino del padre. vale, Ujú. Entonces, si el signo es yo estoy perdido, es porque dentro de su inconsciente no está Ah, encajando, mejor. no está llegando esta información. Entonces, en su inconsciente hay este conflicto. Entonces, hay que trabajarlo para que él pueda encontrar Ah, su muy bien. dirección, su trabajo profesional, lo que quiere hacer en la vida, para que él pueda crear un futuro. claro. Vale. Exacto. Muy bien, Viviana. Pero Gracias, estas ¿eh? cosas ¿Quién estaba preguntando más por aquí? Gracias. A ti, Gracias. corazón. son Bueno, viajes largos, ¿eh? no, creo que es un micro. Preguntita, si tenéis alguna cosita más. Por tanto, ¿vale? Podemos utilizar. ¿Dónde están las cartas, Cristina? ¿Vale? Podemos utilizar. Hacer una tirada para sacar, por ejemplo. ¿Quieres tú, Jorge, ya? ¿Estás aquí? No, ya estamos, ya estamos. ¿Vale? La idea es la carta para sacar un conflicto, ¿vale? Eso al final es... Y luego la interpretación es un arte. ¿Vale? Tú lo puedes interpretar desde tu numerología, desde tu conocimiento del árbol genealógico, desde tu conocimiento de ser madre, padre de tus hijos. No importa. Porque al final también aquí hay una serie de significados. ¿Vale? Claro, y además las frases también, ¿no? Hay frases o palabras que clavan, ¿no? Que dices, wow, está describiendo, ¿no? O está describiendo mi vida, ¿no? O Claro, que por ejemplo. decía Ana, que empieza a darse lugar a que la persona pueda expresar o pueda darse cuenta de cosas y liberando. Mm. Ujú. Claro, pensar, por ejemplo, que si nos sacásemos una carta, así en general, para todos los que estamos aquí, ¿vale? Claro, imagínate, sacamos una carta, ¿sí? Y preguntando, ¿no? ¿Cuál sería uno de los conflictos que podemos estar compartiendo a nivel inconsciente? ¿Vale? Quizá es no tengo derecho a expresarme, ¿vale? Esta carta habla del miedo y la desconfianza a abrirse en la vida. Aquí lo vemos, por ejemplo. Habla también de, de tener la necesidad de aprender a disfrutar de la hora y del presente, por ejemplo. O sea, si hiciese una tirada colectiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conflicto que compartimos todos? Mayor, menor medida, ¿no? ¿Quién tiene un problema de comunicación aquí? ¿Ah? Muy bien. No pasa nada, hay que reconocer las cosas, ¿vale? Tenemos que dar trabajo a los psicópatas, a los psicólogos, perdonad.
Soy psicólogo, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Tengo derecho a decir eso de mis compañeros, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis esto, ¿no? Entonces, a veces hay problemas, ¿no? de comunicación. Bueno, pues aquí tenéis los maestros, ¿vale? Iremos haciendo otras, relacionados a arquetipos, iremos haciendo otras, ¿vale? Vamos a regresar también con todo esto. Si alguien pues, quiere conocer un poquito más, pues estos maestros de vida, pues tenemos un grupo, ¿vale? No sé cuántos hay ya, Pamela, ciento y pico, doscientos y pico casi, de, le llamamos los inmortales, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice, ¿hasta cuándo estarán los videocursos? Pues hasta el infinito y mucho más, ¿vale? Hay gente que nos ha visto, Jorge. Bueno, hay en los vídeos que hemos ido haciendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí tenéis con ejemplos de tiradas, con lecturas, un poquito, hablando también de algunas casas, ¿vale? Pues también eso, todo eso lo tenéis allí, ¿de acuerdo? No se venden en Amazon, ¿vale? Si las queréis, si alguien no las tiene, pues os ponéis en contacto con Pamela o conmigo, o por... Había un pack, ¿no? Con el libro. Sí, ahora tenemos un pack con el libro, tenemos un pack con otras cartas, bueno, todo eso. A veces dice, el tener el libro te permite pues tener más información para leer las cartas, pero bueno, estas cartas es que no hace falta nada casi. Tienen mucha explicación, ¿vale? Son muy intuitivas. Los arquetipos sí que hay que trabajarlos más, ¿vale? Pero por eso van acompañados de unos PDFs en este caso. Y bueno, vamos. Bien, Pamela, ¿algo más? No, no, nada más, ¿no? Sí, Muy sí, bien. la pregunta. Pues eso. Pues lo vamos a dejar aquí. Entonces, seguramente, no sé si en unos 15 días más o menos, pues iremos haciendo algunas más, ¿vale? Para que veáis algunas tiradas. ¿Vale? Disculpad porque hemos empezado un poquito más tarde, porque hemos empezado mucho más tarde la clase anterior. Entonces, por eso nos queremos robar mucho más tiempo. Y bueno, simplemente para que los nuevos conozcáis también todo este trabajo a través de los números. Y aquellos que lleváis mucho más tiempo aquí, como digo yo, los dinosaurios, que lleváis muchos y muchos años con nosotros, pues bueno, pues ya las conocéis, pero siempre va bien recordar todo esto. Así que nada, un besito, abracitos y hasta pronto. Chao, chao. Gracias.